Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a meditar en una palabra de Dios para nuestra vida en esta mañana y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer en esta mañana el mensaje a la iglesia de Esmirna y vamos a tomar lo mejor que podamos de esta iglesia, la mejor enseñanza que podamos sacar de ella. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Amén. Vamos a leer todos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Diga conmigo: Señor, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte al Señor con alegría. Diga conmigo: gloria al Dios de los cielos, a su nombre. Amados hermanos, tenemos que hablar de muchas cosas que pasan en un mensaje a simple vista sencillo, a simple vista normal, tranquilo. Podemos decir que un mensaje corto para una iglesia que puede tener tantas carencias o que pueda tener tantas necesidades. Pero quiero resaltar algo que en todas las iglesias se repite una y otra vez. A las 7 iglesias que se le envía el mensaje, a todas se les envía bajo el mismo formato de inicio, bajo la siguiente frase o bajo la siguiente palabra: escribe al ángel ¿de quién? De la iglesia. Ojo a esto. El Señor, si algo nos ha demostrado a través de la historia, es que Dios ama y que Dios respeta el orden. ¿Quién está de acuerdo con eso? Diga conmigo: gloria a Dios. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de destrucción. Todo lo contrario. Miremos la estructura dada por Dios a 7 iglesias a quienes les envía el mensaje. Primero, Dios habla y le entrega el mensaje ¿a quién? Diga conmigo: gloria a Dios. ¿A quién le entrega Dios el mensaje? A su nombre. ¿A quién le entrega Dios el mensaje? Al ángel no. El ángel es el que va a recibir el mensaje, pero Dios utiliza el canal, en este caso Juan, que era el anciano, era el obispo de estas iglesias, podemos llamarlo. Él era el líder de estas iglesias de Asia Menor, y el mensaje Dios no va y lo lleva directamente al ángel, o sea, al líder de la iglesia, el que está frente a la congregación, sino que antes de ese líder había un orden superior después de Dios, y antes del ángel. En este caso estamos hablando de Juan, quien recibe el mensaje, y dicho mensaje dicho por el Señor a Juan le dice: ve y dile al ángel de la iglesia. ¿Acaso no le quedaba más sencillo a Dios simplemente revelárselo directamente al ángel de la iglesia? Ya que son 7 iglesias, son 7 mensajes totalmente diferentes, 7 iglesias diferentes entre sí. ¿Por qué Dios no simplemente se le manifiesta a cada ángel de la iglesia, le da su propio mensaje? ¿Para qué mete a Juan en medio si en este caso Juan estaría sobrando en medio de este mensaje? Pero el detalle viene de la siguiente forma: el Dios de los cielos permitió que estas iglesias existieran
existiesen o que estas iglesias fueran una realidad gracias a aquel a quien estaba recibiendo el mensaje, en este caso Juan. Juan, amados hermanos, fue el encargado de la realidad de esas iglesias. En otras palabras, llamémoslo de alguna manera más entendible, es como si Juan hubiese sido el fundador. Diga conmigo, gloria al Señor. Y Dios respetaba eso. Ahora entendamos lo siguiente: si Dios respeta eso, ¿cómo nosotros no respetar los órdenes establecidos por Dios o establecidos por un ministerio? Diga conmigo, gloria al Señor. Yo no puedo saltar por encima de repente de mis superiores si entiendo que toda autoridad es dada por Dios. Cualquier ángel que hubiera recibido directamente el mensaje, o pastor de la congregación que recibe el mensaje, de pronto no faltaría que dijera: Dios tiene un propósito más grande conmigo que aquel que utilizó para abrir este lugar. Diga conmigo, Dios respeta la autoridad. En otro momento, el apóstol Pablo nos mostró que dentro de la iglesia pasaron problemas porque hay gente que se desordenaba en nombre de la fe. Para los que nos están escuchando, entre comillas, en nombre de la fe, porque hay gente que hace cosas y dice: el Señor me mandó, y está contribuyendo al desorden. Ejemplo, volviendo a hablar de Pablo en una ocasión dijo que cuando alguien fuera o algunos fueran a hablar en lenguas en la congregación, esto no edificaba. Pero pastor, son lenguas, es el Espíritu Santo y la voz del Espíritu se tiene que oír. ¿Sabe qué Pablo dijo? Si alguien va a hablar en lenguas, que sea uno. Diga conmigo, uno. ¿Cuántos? Uno. Quiere hablar en lenguas, el Espíritu tiene algo para decir: venga usted acá al frente. Y como no va a decir lo primero que se le venga a la cabeza, sino tiene que ser del Espíritu. Tienes interpretación de lenguas, párate acá, vas a interpretar al que va a hablar en lenguas. Porque pasaba de que estaban en una reunión de fe, todo mundo hablando en lenguas y nadie entendía lo que estaba pasando, aún los mismos intérpretes de lengua. Entonces Pablo dice: todo lo que se haga se tiene que hacer con orden, con decencia. Y dice: si alguno va a hablar en lenguas, que sea uno solo, pero que haya quien lo interprete, porque se supone que las lenguas sirven para edificación de la iglesia. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hay gente que hace cosas dentro de la iglesia en nombre del Señor, saltándose por encima las autoridades, generando caos, generando desorden dentro de la iglesia y diciendo: es que el Señor me mandó a hacer, sin respetar a sus autoridades. Hay gente que vive de lado en lado, visitando a medio mundo sin conocimiento de la iglesia, y la persona dice: pero eso me mandó a hacer el Señor, no entendiendo que el Señor respeta las jerarquías y los órdenes dentro de la iglesia. Hay gente que va por ahí en nombre de alguna congregación, pero sin respaldo de la misma, y diciendo: pero es que el Señor me mandó. Hay algo que en la Biblia se repite una y otra vez, y las iglesias de Asia son el ejemplo de esto. Cuando Dios tiene algo para hacer, Dios usa a la cabeza, así esa cabeza sea una cabeza perversa, así sea una cabeza mala, por amor a las almas, Dios entonces usa la cabeza. De ahí vienen las demás autoridades que están bajo de sí para hacer algo en esta tierra. ¿Quién comprende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. A su nombre. A no ser de que la cabeza ya no quiera escuchar y sea tan malo que ya Dios no quiera hablar con él, como en el caso de Samuel. La Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba, ya no habían visiones, la lámpara del Señor iba a ser apagada. Cuando toda esperanza se estaba apocando, Dios dice: ya no puedo hablar más con el sacerdote no me quiere escuchar, voy a buscar otro sacerdote. Habló con Samuel. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. Esto pasó con el tiempo. Diga conmigo: Dios respeta las autoridades. Quien no lo hace, esta persona no puede decir: en nombre del Señor lo estoy haciendo. Simplemente está contribuyendo a un desorden no autorizado por Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Qué hacía Juan en medio de ese mensaje? Estorbando, pastor.
Dios dijo: te usé para fundar, ahora tú vas a llevar el mensaje. Yo me imagino cuando llegaba, a mí me pasó, por ejemplo, una anécdota, que ese momento que uno está hablando y alguien se acerca al altar en medio del culto, y estaba yo predicando, creo que orando, algo así, y se acerca una persona. Normalmente no me gusta atender en ese momento porque estoy respetando lo que estoy haciendo con la gente y no me gusta interferirlo. Entonces, que algún hermano se acerque, que alguna hermana se acerque, porque a veces necesita alguna cosa que no tiene nada que ver con el predicador. Pero la persona me hacía así, insistía en eso. Mando a aplaudir la gente, me acerco un momento y me dice: pastor, présteme el micrófono. Présteme el micrófono, pastor. Le gustó, mínimo dije. Una persona que venía por la primera vez a la congregación. Présteme el micrófono. Dígame, hermana, más aplausos, porque ya llamó mi atención. ¿Qué pasó? Tiene un testimonio de último minuto. Pastor, présteme, porque mientras estaba en la silla el Señor me dijo: ve y dile a mi iglesia, pastor, necesito el micrófono. Diga conmigo, gloria al Señor. Que recibió una profecía, una revelación, y necesitaba decírsela a la congregación. Llame a un pastor, hable con la hermana. Y continué con el servicio, con la administración. Cuando el pastor escuchó esa revelación, hasta casi se vuelve a bautizar nuevamente. Diga gloria a Dios. Fuerte. Después le oro al Señor y digo: no, ya me sentí como el profeta que el Señor quiere cambiar por Samuel, porque ya no quiere hablar más conmigo. A su nombre. Y la persona me dijo que por no haber escuchado la voz de Dios, el Señor iba a cortar conmigo, porque yo no permití que la voluntad de Dios se cumpliera. Y me puso día, hora y fecha. Diga conmigo, gloria al Señor. Un día antes, ya uno empacando maletas, no, obvio que no. Llegó el día de la profecía, 2 días de la profecía, 3 días después de la profecía, 1 semana después de la profecía, 1 año después de la profecía, 10 años después de la profecía, 15 años después de la profecía. Entonces es cuando uno tiene que pasar a mirar y a discernir, porque la Biblia dice que eso tiene que hacer uno, discernir los espíritus y mirar que proviene de parte de Dios, que lo que proviene de parte de Dios, diga conmigo, viene con orden. ¿Viene cómo? ¿Viene cómo? Porque hay gente que aunque mira que hay un tremendo desorden y habla en el nombre, ¡ay sí! Es el Señor. Todo lo que viene de parte de Dios viene ¿con qué? Con orden. Sigamos. Ojo a esto que dice acá. En el verso 9 el Señor le dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Diga conmigo, eres rico. ¿Qué cosa eres? Mire lo que dice el Señor: yo conozco tu pobreza, conozco tu tribulación, pero eres. Era una iglesia pobre, ¿sí o no? Se lo dijo el Señor: conozco tu pobreza. Fuera mentira de que fuera una iglesia rica, hablándolo en términos de realidad vivida, el Señor le hubiera dicho: eres una iglesia rica, pero lo estás ignorando o no aprecias la riqueza que te da. No, el Señor le dice directamente: yo conozco tu pobreza, porque estamos hablando de una iglesia que no era como otras que tenían mejores condiciones. Era una iglesia de recursos muy limitados, era una iglesia pobre, también una iglesia que aparte de ser pobre estaba pasando tribulaciones. Pero entre paréntesis le hace el Señor el comentario: pero eres ¿qué? Rico. Esto no quiere decir que para ser iglesia del Señor se tiene que ser rico, porque esta iglesia siendo pobre, esta iglesia estando en tribulación, esta iglesia pasando por malos momentos, el Señor le dice: acuérdate que eres rico. No hablando de la cantidad de bienes acumulados por parte de la iglesia, no hablando de la calidad del templo donde congregaban, no hablando de la cantidad económica que ellos tenían, sino hablando que ellos tenían cosas que ni siquiera un rico podía comprar. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque regularmente un rico puede comprar cualquier cosa con la economía, pero hablando del rico más rico de toda la tierra, el Señor dice: ni
todo el oro del mundo, ni todo el dinero del mundo puede pagar el rescate de un alma. Como queriendo decir, ustedes tienen una mayor riqueza que aunque tenga carencias económicas, ustedes no tuvieran cómo pagar lo que ya son dueños, lo cual es una riqueza incalculable que te hace rico verdaderamente, aún estando en la pobreza o en la tribulación. Diga conmigo, gloria a Dios. La señal de que Dios esté conmigo no puede ser el indicador de la riqueza, porque pueden haber iglesias pobres y atribuladas. Pero el Señor le dice, esa condición no te dice quién eres, solo te dice una sola cosa: que tú tienes cosas que alguien más no tiene. A su nombre. Diga conmigo, yo soy rico. Así no tenga las condiciones. ¿Quién entiende? Diga conmigo, gloria a Dios. Ahora mire lo que dice acá. La blasfemia de los que dicen son judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hablemos del pueblo de Dios. O sea, hablemos de los israelitas o los judíos, o como usted le quiera llamar. La Biblia nos enseña, escúcheme bien, de que ese pueblo es el pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Pero no quiere decir que todos los judíos existentes son el pueblo de Dios. ¿Me dejo entender? No todos los judíos que existen sobre la faz de la tierra son el pueblo de Dios. Ejemplo, dentro del mismo Apocalipsis encontramos una cantidad explícita de gente salva, no judío, o sea, no estamos hablando del pueblo, amados hermanos, gentil, sino del pueblo judío. La Biblia nos habla de una cantidad que obviamente supera en gran número al pueblo judío, 144,000, y dice, ¿por qué esos 144,000? Ahora, hablar del pueblo de Dios, vuelvo y digo, no quiere decir que todos por ser judíos quiere decir que van a tener la promesa del cielo, mas aquellos que guardaron lo que el padre Abraham, o lo que su tutor en este caso, padre Abraham, guardó, y que ellos siguen guardando, porque ellos sí están bajo una ley. Al nacer siendo judíos, nacen bajo este formato. Diga gloria al Señor, cosa que no pasa con el gentil. Ahora, hay gente, amados hermanos, hay hermanos y hay hermanas que no importa si ellos son o no son creyentes. Ojo a esto: si no todos los judíos pertenecen al pueblo de Dios, porque hay diferentes creencias, ¿será que entre los judíos hay mentirosos? No, pastor, es un pueblo santo, hay mentirosos. ¿Será que entre los judíos hay gente mala? Hay gente mala. ¿Será que entre los judíos hay gente que comete errores? Hay gente que comete errores. Dentro de los judíos, como en cualquier nación de la tierra, hay de toda clase de personas. Personas buenas y personas malas. Fin de la historia. También dentro del pueblo creyente, no porque alguien se autodenomine creyente, es un creyente. No sé si me dejo entender. Por eso el Señor dice, los que dicen ser judíos pero no lo son, y sí son judíos, o sea, son judíos de nacimiento, son judíos, amados hermanos, porque a ellos les practicaron o les cortaron el prepucio cuando ellos nacieron. Son judíos porque se convirtieron al judaísmo o algo por el estilo. Vienen de esa línea, pero el Señor dice, no porque digan que son judíos o no porque digan que están en ese lugar quiere decir que lo son, porque hay así dentro de las congregaciones gente que entre comillas son pueblo de Dios, gente que entre comillas son hijos de Dios, pero en la práctica, amados hermanos, no lo son. ¿Qué es lo que dice el Señor? Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, nos manda a tener cuidado. Diga conmigo, gloria a Dios. Como queriendo decir que aún dentro del pueblo de Dios, el más parecido a un santo puede tener errores. ¿Se puede entender? Hasta la persona más santa puede tener, ¿qué cosa? Errores. Hasta la persona más perfecta puede tener fallas, iglesia del Señor.
Y es algo que la iglesia debería de saber desde siempre, que dentro de la iglesia podrá existir personas que, aunque aparenten ser los más fervorosos, los más religiosos, los más entregados, los más apegados a la fe como a los reglamentos y a los estándares, aún dentro de ellos puede haber gente que no es creyente, sino que la Biblia dice que se prestan dentro de los judíos o se prestan dentro de la iglesia para ser sinagoga de Satanás. Esa palabra sinagoga de Satanás, traduzcámosla a algo simple: aquel que se deja usar por el diablo. Así como la Biblia dice que soy templo, que es una semejanza de la sinagoga, como la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo y me dejo usar por el Espíritu Santo, ser sinagoga de Satanás quiere decir permitir que Satanás domine su vida o que Satanás le use. ¿Puede haber gente así dentro de la congregación? Pueden haber creyentes que son instrumentos de Satanás dentro de la iglesia. ¿Puede Satanás estar en medio de una congregación y parecer un hijo de Dios? Puede, a su nombre. Pues la Biblia dice en el libro de Job que cuando fueron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, delante de ellos también, o junto a ellos, iba ¿quién? Satanás. ¿De dónde vienes?, le dice el Señor. De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué hace Satanás en medio de la congregación de los santos? Entonces no les sorprenda si alguien dentro de la congregación puede dejarse usar por el diablo, a su nombre. Que dicen ser judíos, mas no lo son, sino lo contrario, son templo o son sinagoga ¿de quién? De Satanás, a su nombre. ¿Cómo sé yo que aquel puede ser usado por Satanás? Sería una linda pregunta, ¿no? ¿Cómo sé yo que aquel está siendo utilizado por Dios, por Satanás? Porque me disciplinó, el diablo lo utilizó. No confunda una con la otra. Porque hay gente que cuando las cosas salen a su favor, Dios te usó. Las cosas salen en su contra, el diablo le usó. ¿Cómo yo sé que algo que está pasando puede aquella persona terminar siendo una sinagoga de Satanás? Es simple y es sencillo, y tendríamos que ir a la Biblia. En una ocasión Jesús, cuando se dirigía hacia Jerusalén, Pedro se para al frente y le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo, no vayas a Jerusalén, porque si vas a morir allá, mejor no vayas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí. ¿Quién? Satanás. Traducción: no te dejes usar por el diablo. ¿Cómo sé yo que aquello que está viniendo contra mi vida puede venir por parte de una sinagoga de Satanás? Cuando aquel o aquella me quieren sacar del propósito de Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Corregir a una persona es sacarla de los propósitos de Dios, ¿sí o no? Sí. Si la Biblia dice que debe de ser instruido, manda desde los niños, instruye al niño en su camino, y aun de viejo no se apartará de él. El sabio, dice la Biblia, acepta la corrección. Entonces no confundas eso con aquello. Pastor, es que me llamó la atención. Es el diablo. No es el diablo, te está diciendo algo para corregir y afirmarte. Pero cuando alguien te quiere sacar de los caminos de Dios, ahí es otra cosa. Porque a Jesús se le quería impedir hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer? Ir a Jerusalén a obedecer la crucifixión que él sabía que tenía que pasar. ¿Qué quería hacer Pedro? Que no lo fuera a hacer. Pedro humanizó algo que ya estaba establecido por Dios. Señor, yo no quiero que tú mueras, porque no va a llegar y va a decir: soy el diablo y te detengo. No, lo va a hacer de la manera más humana, sensible, y de la manera más simple, que usted diga: no, de verdad esta persona me ama. Y puede comenzar de las maneras más sencillas, tanto como que un familiar te diga: ¿cómo que te vas para la iglesia si yo te amo? Quédate y pasemos el día hoy. Puede ser de la manera más tierna, más amable, y usted dice: ¿verdad? No voy a ir a la iglesia hoy porque quiero ganar el corazón de esta persona. Y te ganan más bien tu corazón y te ganan hasta tu vida eterna. Hay gente así dentro de la iglesia
que de la manera más sencilla perdieron su comunión con Dios, porque ellos dijeron: pastor, estoy haciendo algo mejor. Hay hermanas que dicen: ya no voy más a la iglesia porque a mi marido no le gusta, a mi marido no le gusta que yo congregue, más bien me quedo para lograr ganarlo. Cuidado, porque esto disfrazado de humanidad, de cariño y de querer restaurar algo, puede ser un plan de Satanás para sacarte del camino. Diga conmigo: gloria al Señor. ¿Quién entiende? Diga conmigo: amén. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo: ten misericordia de ti, Señor, no vayas a Jerusalén. Cualquiera diría: Pedro me ama. Mire, Pedro me quiere tanto que no me quiere ver morir. Diga conmigo: gloria al Señor. Pedro me quiere tanto que Pedro no quiere que yo sufra, como a veces los mismos hermanos de la congregación, cuando hacen que un predicador o un pastor se le suba el ego más arriba de donde tiene que estar. Se acerca el hermano y le dice: oiga, ¿sabe una cosa? Cuando usted ora por milagros, yo siento algo lindo de parte de Dios. Lo empiezan a endiosar y él no se da de cuenta. Llega el momento que él está tan endiosado, él está tan rodeado de tanta gloria, que no se da de cuenta a qué horas pasó todo eso. Y empezó por algo que parece un afecto o que parece un cariño. ¿Quién entiende? Diga conmigo: gloria al Señor. Y aquel termina sintiéndose independiente a lo largo del camino hasta de la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Alguien, escúcheme bien, que puede estar saliendo de la voluntad de Dios aunque él o ella no se dé cuenta. ¿Quién entiende? Diga conmigo: gloria a Dios. Algo más, por favor. Dice aquí: no temas por nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros ¿a dónde? En la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ojito a esto, por favor. La introducción a esta iglesia, ¿cuál fue? Yo conozco ¿qué cosa? Dígalo fuerte: conozco ¿qué cosa? Tus obras. ¿Qué más dice ahí? Conozco tu tribulación. ¿Y qué más? Y tu pobreza. Tribulación. Diga conmigo: tribulación. Dice el Señor: no temas de lo que has de padecer, porque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, y tendréis ¿qué cosa? ¿Tendréis qué cosa? ¿Cómo así? Ojo a esto, iglesia de Cristo. El Señor le habla a una iglesia que ya tiene tribulación, porque Él dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Lo conozco. Ya es una iglesia pobre, que de por sí se necesita la economía para estar bien, por lo menos en algunos casos. Y ya es una iglesia que está atribulada, porque el Señor dice: conozco tu tribulación. Pero cuando le sigue mandando el mensaje, le dice: no temas, porque viene más tribulación. ¿Cómo puede Dios hacer esto con sus hijos? Si Dios debería de hacer todo lo contrario: conozco tu tribulación, no temas, te saco de ella. Por favor, presta atención a esto. Dios toma a alguien atribulado y le dice: tengo un mensaje para ti, viene más tribulación. ¿Esto es bueno? ¿Sí o no? Es bueno. Si usted dice que sí, es porque usted no ha pasado una doble tribulación. Y lo peor es como el Señor cierra ese mensaje, porque el Señor dice: no temas, te voy a permitir que el diablo lleve a alguno de vosotros a la cárcel, estaréis por 10 días, pasaréis tribulación. Y sigue diciendo ahí más adelante, escúcheme bien lo que dice el Señor: pero el que persevere, el que luche, el que vaya más adelante, le daré la corona ¿de qué? De la vida. Ojo a esto, es como si el Señor de alguna manera dijera: ustedes van a tener tribulación, pero séanme fieles. ¿Hasta dónde? Imagínate, Dios dice: te van a llevar a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. ¿Qué mensaje encuentra usted ahí? Capaz que te van a llevar a la cárcel. Está bien, Señor, en 10 días me van a soltar, sé fiel hasta la muerte. Y estamos hablando de una época que los cristianos eran perseguidos y eran muertos directamente. Ahí no había a veces juicio, ahí no había a veces votación, si le dejamos libre, no le dejamos libre. No, la persecución era voraz.
Y la Biblia, por ejemplo, nos muestra un poco de esa persecución por manos de Saulo o de Pablo, amados hermanos, cuando perseguían, pedían cartas, lo que fuera para buscar cristianos y matar. Es la misma época de la cual estamos hablando de Juan, de la cual le dice el Señor: van a ser metidos a la cárcel, sean fieles hasta la muerte, como queriendo decir, vienen de una tribulación, vienen de una pobreza, van a ir a la cárcel, van a pasar tribulación, muchos después de un tiempo van a salir, pero otros deberán mostrar su fe de la mejor manera, mantener su fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Eso es ser un creyente de verdad, que aún en presencia de la muerte él mantiene su creencia, aún sabiendo que la tribulación que está pasando no va a terminar, sino su culminación va a ser la muerte. Ese es un guerrero de verdad. A su nombre, diga gloria a Dios. Nada comparado a hoy en día. ¿Quién me separará del amor de Dios? Las deudas, muchos responderán amén, porque apenas tiene deuda, ni más Dios. ¿Quién me separará del amor de Dios? El que no le manden más plata del extranjero, amén, porque muchos dejan de recibir una economía y se molestan y ya no necesitan más de Dios. ¿Quién me separará de Dios? La persecución. Te persiguen, me voy porque no quiero que me persigan más, que nadie hable mal de mí, que nadie me diga nada, amén. Entonces también, amados hermanos, el hombre o la mujer fiel entiende y interpreta esto de esta manera, que aunque estemos en la tribulación, pasemos más tribulación, amados hermanos, debemos de mantenernos fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. La muerte es la única que designará de que tienes que parar. Diga conmigo gloria al Señor. Levante la mano, diga conmigo gloria a Dios. Para otros, el Señor dice: ustedes van a ir a la cárcel y en 10 días van a salir. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que las pruebas en las cuales un creyente sea sometido ya tiene una fecha de terminación. ¿De parte de quién? De Dios. No sé si me dejé entender en lo que acabé de decir. Cuando pasas una prueba, cuando pasas una lucha, Dios ya le ha puesto término a esa prueba. Aquí el Señor, por ejemplo, dice 10 días. Eso quiere decir que cuando entras a una prueba, esa prueba ya tiene fecha de finalización. Ya el Señor sabe qué día se va a acabar la lucha, ya sabe qué día se va a acabar la prueba, ya tiene una fecha establecida cuando todo va a terminar para ti. Ese problema se va a acabar. ¿Sabe quién es el único que no sabe esa fecha? Yo. Pastores, que llevo esta lucha durante 1 año. Tranquilo, tiene fecha. Pastor, llevo 1 mes pasándola mal. Ya tiene fecha de finalización. Lo único que el hombre, lo único que la mujer tiene que hacer es entender lo que el Señor le dijo: eres rico, aunque ellos no sabían que eres rico. Es como si el Señor también le dijera: tranquilo, que aunque estás en la tribulación, tienes a Dios, y ese Dios ya le ha puesto fecha final a lo que tienes o que estás pasando. Lo que estás pasando tiene una fecha final y solo tienes que esperar que esa fecha llegue. 10 días fue para esta iglesia. No sé cuánto tiempo es para nosotros, pero tenemos fe que eso es así. Diga conmigo gloria a Dios. O entras en el segundo grupo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién quiere la corona? Diga conmigo gloria a Dios. Sé fiel. Quiero cerrar con esto que dice el Señor: al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. O sea, como queriendo decir, el que venza va a morir. Sencillo. Porque todos tenemos que someternos a la primer muerte, a no ser que seamos la generación del arrebatamiento. Me explico. Entonces, todos tenemos que morir. Todos. Absolutamente todos. Buenos, malos, regulares, los que sea. Todos tenemos que morir.
Pero el Señor dice que los que mueran en Cristo, los que sean fieles en el Señor y mueran siendo fiel, sea la condición que sea por la que haya muerto, la muerte más natural del mundo o la muerte más trágica del mundo, si murió en Cristo, murió en el Señor dice la segunda muerte, este creyente no sufrirá daño, como queriendo decir, él no será partícipe de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte según la Biblia? La Biblia dice que hasta el mismo infierno va a sufrir la segunda muerte. Imagínense, el mismo diablo va a sufrir la segunda muerte. La Biblia dice que fue lanzado el diablo, el Hades, el infierno, al lago de fuego, el cual es determinado como la segunda muerte. Diga conmigo, gloria al Señor. Entonces entienda algo, mi hermano y mi hermana del Señor. Incluso dice la Biblia: y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego que arde. Amados hermanos, y dice, esta es la muerte segunda. Algo que usted tiene que entender: lo que no has pagado, el precio que no puedes pagar, es lo que te hace rico. ¿Qué cosa, iglesia del Señor? Que tienes la salvación, tienes la vida eterna, que la muerte segunda es una realidad, pero tú no vas a ser parte de ella. ¿Vale la pena pasar tribulación sobre tribulación? ¿Vale la pena morir y ser fiel hasta la muerte? Claro que sí. ¿Quién cree eso? Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús.